Hola, ¿qué tal? Saludos. En esta ocasión está con nosotros, repite de nuevo con nosotros Arturo Franco. Él es analista sobre México. Él es mexicano, igual que yo, pero analiza la situación política y económica de México. Él tiene su propio blog que lo puede usted encontrar en animalpolitico.com. Y aparte, es investigador asociado del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard, por lo tanto nos acompaña desde Massachusetts, en Estados Unidos. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, Alberto, muchas gracias. Qué bueno. Gracias, Arturo. A ver, a los que me siguen en Twitter estarán observando que yo he estado empezando a tuitear hace recientemente acerca de este movimiento estudiantil en México que se llama, o que se le conoce, Yo Soy el 132, o Yo Soy número 132. Ahora, déjame pongo un preámbulo rapidito para la gente que no conoce de este movimiento en América Latina. Es un movimiento recién nacido, nació apenas el 11 de mayo, no tiene ni 2 semanas de nacido, y sin embargo ha ejercido muchísima influencia, y nació después de que un candidato a la presidencia de México fuera a una universidad privada a dar una charla con los estudiantes, una universidad privada de alto nivel en México. Los estudiantes lo rechazaron, es un candidato, el candidato del PRI. Los estudiantes lo rechazaron, estuvieron abucheándolo, etcétera. Fue pues un ridículo total. El candidato tuvo que salir por la puerta de atrás. Y en declaraciones a prensa, gente llegada al candidato dijo, no, los que estaban abucheando, todas estas gentes no eran estudiantes de esta universidad, eran en realidad gente traída de fuera, pagados, etcétera. Y el movimiento nace cuando los universitarios de la universidad dijeron ellos por sí mismos, no señores, nosotros somos 631 nosotros lo que lo hicieron, y el resto del movimiento es el número 132. ¿Lo dije bien, Arturo? Sí, lo dijiste muy bien. Ese fue exactamente el evento, digamos, que disparó la atención y el interés de los jóvenes en la elección de 2012 en México y que pues ya ha habido dos marchas multiciudades masivas en torno a este movimiento. La segunda es el día de hoy, 23 de mayo a las 6 de la tarde, ¿no? Es apenas la segunda, ¿no es cierto? Es la segunda, sí. Ahora, ¿por qué se ha hecho tan importante? ¿Por qué? Bueno, primero que nada, esto se puede observar desde muchos puntos de vista, porque este movimiento se desarrolló en las redes sociales. Aquí nosotros que en esta labor de en economiafinanzas.net y en Padilla News en Twitter, pues es lo que nos dedicamos a las redes sociales, pues es un testamento más, una prueba más de que esto de las redes sociales se está transformando al mundo. Pero, ¿qué es lo que lo está haciendo tan importante desde tu punto de vista, Arturo? Mira, yo creo que es difícil hablar de manera general sobre lo que está pasando en México sin enmarcarlo en un contexto histórico. Entonces, si me das 3 minutos, la manera en la que lo veo, la historia moderna, cualquier cuento sobre la política en México comienza con el siguiente enunciado. Por 70 años hubo un partido en el poder que se llamaba el PRI, desde 1929, como bien sabes, y era un sistema político que tenía unas características muy particulares y que ha tenido adjetivos calificativos de gente como Giovanni Sartori, que le llamó la hegemonía perfecta, o Mario Vargas Llosa, que le llamó la dictadura perfecta. Era un partido en donde el poder político se concentraba en una persona que era el presidente, y todo el sistema político del país, bueno, y en algunos recuentos, todo el país revolvía alrededor de una red de complicidades, de intereses, de dádivas, de compadrazgos, como le decimos en México, que giraban en torno a este presidente, ¿no? Ahora, en los últimos 20 años México tuvo un proceso muy interesante de democratización, que para muchos culminó en el año 2000 con la elección democrática de Vicente Fox Quesada, que fue el primer presidente de un partido que no era el PRI. Sin embargo, la gran pregunta es, toda esta telaraña de intereses creados, pues ¿qué le pasó? ¿La mató el PAN cuando llegó al gobierno? Eh, se murió por sí misma o sigue existiendo ahí. Y la realidad, y perdón que te interrumpa, pero la realidad es que
a mi percepción es que esa red todavía existe, pero se mudó, se pasó de Los Pinos a San Lázaro, al Congreso, Ujú. y se quedó con el Partido Revolucionario Institucional, porque son los que sabían cómo operar este tipo de intereses. Lo podemos ver de muchas maneras, la lealtad de los sindicatos, trato preferencial que le dan algunas televisoras Claro. grandes o empresas, ¿no? Eh, eh, Entonces, ese es el contexto. Ahora, sí hubo una transición, sí hubo una apertura hacia la democracia, al menos hacia la partidocracia. El sistema político mexicano transitó de un equilibrio de 1 a un equilibrio de 3. Como sabemos, en las últimas elecciones el presidente se elige con menos de 40% de ujú. los votos del país, lo cual quiere decir que el presidente que se va a elegir en 2012 va a tener pues casi 2/3 partes del país que no votaron por esta persona, Ujú. que es un sistema difícil de Claro. gobernar desde esa perspectiva. Y creo que ese contexto es importante porque lo que realmente estos jóvenes están, por lo que realmente están indignados, pues, si le queremos llamar los indignados mexicanos, es porque están viendo en carne viva algunos de los tejes, de los Sí. manejes de este viejo PRI, ¿no? Y aquí voy a comentar acerca de lo que tú estás diciendo, porque es cierto, estos estudiantes, y esto se parece a la época del PRI, porque es interesante, estos estudiantes son muchachos universitarios, son muchachos que casi toda su vida la han vivido en democracia en México. Ellos no Exacto, experiencia. conocen, en teoría, lo que era vivir en la dictadura perfecta del PRI, que se acabó hace 12 años, pero ¿qué es lo que les molestó a estos muchachos, Arturo, y al público que nos ve? Que esto es interesante. Es que, uno, la propia gente del candidato que abucharon ellos, la propia gente los desdeñó y dijo, no, 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 no son los estudiantes de esta universidad, fueron gente traída de fuera por la oposición. En primer lugar, se indignaron porque no era cierto, eran ellos mismos. Y en segundo lugar, se indignaron porque las televisoras, y concretamente ellos señalan a Televisa, los estudiantes señalan a Televisa en particular, se fueron con ese cuento también. Las televisoras no fueron a comprobar si efectivamente era gente de fuera o eran los propios estudiantes. Simplemente pasaron la historia en teoría como la vieron, que era lo que decía el PRI. Y esa es la queja de los estudiantes, ¿no es cierto? Sí, esa es la queja puntual, pero ya en los pocos meses que ha habido de campaña de enero a la fecha, ha habido algunos otros incidentes que han dejado un poco ese sabor de boca del regreso al autoritarismo. Por ejemplo, no podemos dejar a un lado la actitud del presidente de la otra cadena televisiva, que no es Televisa, sino TV Azteca, ante uno de los dos debates presidenciales que va a haber o que hubo hace unas semanas, en la que pues él simplemente no solo dejó de transmitir el debate en una de sus dos canales abiertos Sí. de televisión nacional, que para mí es una afronta importante en contra de la democracia mexicana, sino que siendo dueño de dos equipos de fútbol que jugaban una semifinal de la Liga Mexicana, movió el juego para que coincidiera con el tiempo que el IFE había decidido que fuera el debate. Digamos, un incidente. Ha habido el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado información sobre pagos a algunos de los comentaristas de Televisa, por ejemplo, facturas sobre para cubrir a Enrique Peña Nieto cuando era gobernador. Entonces, hay todo este ambiente de enrarecimiento y es muy interesante lo que dices. Estos jóvenes tenían entre 6 y 12 años de edad cuando el PRI dejó de ser gobierno. Entonces, realmente no saben la profundidad que tienen estas prácticas a las que se están Claro. enfrentando, pero sí entienden que cuando ellos en su universidad vieron una cosa y la televisión y la prensa que apoya al candidato Peña Nieto presentan otra cosa, bueno, eso aquí en China
digamos, es algo que se puede denostar, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu interpretación? ¿Cómo ves tú la reacción o las reacciones que han tenido el gobierno y las televisoras en estas 2 semanas que lleva de vida el movimiento? Pues mira, lo más interesante para mí de esta campaña presidencial es que el gobierno del presidente Felipe Calderón, no ha sido partícipe. El presidente Calderón no fue mencionado ni una sola vez en el debate presidencial. Imagínate, Alberto, un debate para reemplazar al presidente actual en cualquier país en donde ni siquiera mencionan la gestión del presidente actual. Entonces, ¿por qué sucede eso? Por lo mismo que estamos platicando. El PRI ha sido, de cierta manera, todavía gobierno desde el Congreso de México, y el candidato del PRI está actuando como si era el candidato oficial, porque es el candidato oficial de esta red de complicidades de la que estamos platicando, mientras que el presidente Calderón, su reacción fue decir, qué curioso que en un país latinoamericano normalmente la gente protesta contra el presidente y en México están protestando contra otro político, ¿no? Entonces, muy interesante lo que está pasando. Además, la candidata del partido oficial no es parte del grupo, digamos, no era la Delfín, no era la elegida del presidente Calderón. Entonces, hay una especie como de campañas que están volteadas al revés. El que debería de ser el candidato de la oposición está actuando como candidato oficial, está actuando como si ya fuera el ganador además. Y los otros dos candidatos, Andrés Manuel López Obrador de la izquierda y Josefina Vázquez Mota del PAN, están actuando como una oposición democrática, tratando de decir, pues nosotros sí estamos jugando con las reglas del juego, ¿no? ¿Te atreves a futurear? ¿Te atreves a decir algo acerca de en qué va a desenvolverse este movimiento estudiantil? Mira, sí, yo creo que hay que empezar diciendo lo que no es. Yo no creo que este movimiento sea un Arab Spring mexicano, ni tenga las cualidades que, por ejemplo, el movimiento chileno de educación, o que todos estos movimientos en España o el Occupy Wall Street tuvieron. Yo creo que es una situación muy puntual que vamos a ver si sobrepasa las dos convocatorias. Ya hoy estamos viendo señales en las redes sociales de que el tema ya no es trending topic ni siquiera en México. Bueno, no está, digamos, en lo más popular, en la popularidad que podría tener. Y las grandes preguntas que quedan es si hay algún candidato de los otros dos, porque este es un movimiento que empezó como anti Peña Nieto, anti el candidato que va ganando en las encuestas. Uh-huh. La gran pregunta es si ellos se presentan como una generación de jóvenes informados, pero apartidistas. Y el movimiento se presenta como un movimiento a favor de la democracia, pero no a favor de ningún otro partido. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿podrá alguno de los otros candidatos capturar este sentimiento pro democracia? Y para mí el que mejor posicionado está para hacer esto, siendo completamente objetivo, es Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel, si recuerdas, en 2006, gran parte de su discurso era sobre lo que él llamaba mafia del poder, ¿no? Las televisoras apoyando al candidato, que en ese momento era el candidato del PAN, pero utilizando todas las tácticas, y hubo una campaña negativa, fuera de tiempos, en contra de Andrés Manuel por ello, pero mucha gente en México, y sobre todo los jóvenes en México, cuya tasa de participación electoral es la más baja de todos los mexicanos, o sea, solo 40% de los jóvenes menores de 34 años votan en la elección. Entonces, Andrés Manuel viene diciendo desde hace 6 años que hay esta situación, y los jóvenes la están viviendo el día de hoy. La vivieron en su propia escuela. Entonces, creo que Andrés Manuel puede ser quien, si lo juega bien, puede bajar ese balón y llevárselo, ¿no? La gran pregunta también es si esto va a cambiar el resultado electoral, si va a cambiar la tasa de participación de los jóvenes. Yo ahí me atrevería a decir
que de una campaña que se veía aburrida, intrascendente, predefinida, estamos empezando a ver una campaña mucho más interesante, ¿no? Interesante también, Arturo Franco, el blog de él en www.animalpolitico.com, investigador asociado para el Centro del Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard desde Massachusetts. Pues nos vemos pronto porque hay mucho de qué hablar, ¿no es cierto? Claro que sí, aquí estamos pendientes. Gracias, Arturo. Saludos.